Soy Javier García Peña, aunque todo el mundo me conoce simplemente como Peña. Empecé a interesarme por esto de la cocina siendo un niño, haciendo rosquillas con mi abuela. Ella fue quien me enseñó gran parte de lo que sé de gastronomía. A los 17 años era muy mal estudiante y acabé por casualidad en un curso de cocina. Ahí se despertó en mí una pasión. Decidí ser chef, aunque prefiero que me digan cocinero. Desde entonces he tenido un sueño: dar la vuelta al mundo haciendo un programa de gastronomía. Y ahora lo estoy cumpliendo. ¿Nos vamos? Mi aventura gastronómica está llegando a su fin y para ir terminando por todo lo alto me he venido a Lima. Si hay algo que caracteriza a la cocina peruana es que todos los pueblos que llegaron a estas tierras aportaron algo a su gastronomía. El pueblo indígena, los españoles con su influencia morisca, los esclavos africanos y por supuesto los inmigrantes japoneses, chinos e italianos. Con este cóctel me dispongo a descubrir la que llaman la capital gastronómica de Latinoamérica. Estoy en Surquillo, plaza popular que se convirtió en todo un referente gastronómico cuando el gran Gastón Acurio lo elogió. Muchos de los mejores chefs de Lima pasan por aquí para comprar ingredientes para su cocina. Y con uno de ellos, Palmiro Ocampo, chef fundador de la ONG Jori, he quedado para que me lo muestre. Palmiro, ¿qué tal estás? Hermano. Muy bien. Qué gusto. Hola. ¿Vamos al lío? Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Palmiro me ha dicho que tenéis aquí unas frutas totalmente diferentes a las que tenemos en España. Pepino melón. Y esto también, ¿no? ¿Lo puedo coger? Sí, hay que abrir uno. Y esto se come así, con piel. Tiene el sabor al melón, tiene una textura como a pera y es súper jugoso. Tiene muchísimo agua. En cocina no se utiliza mucho, pero últimamente se está empleando en repostería. Pues yo me voy a llevar ese que hemos abierto porque me ha gustado. ¿Qué más cosas tenéis por aquí? Zapote. Bueno, ¿qué color tiene? Muchas gracias. Solo se come la pulpa. Está en su punto perfecto de maduración, ¿eh? Es como muy harinoso. Mucho almidón. Tiene un sabor como a castaña. Es increíble. A nuez, a castaña. A nuez, a castaña. ¡Guau, qué rico! ¡Qué rico! Esto es algo que me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Me está sorprendiendo un montón. Me voy a llevar 3 o 4. Es el mejor zapote que he comido, ¿eh? Esto para hacer cremas tiene que salir una crema espectacular. Con carne queda muy bien también. Tiene un origen amazónico. Esto me empieza a gustar. ¿Has probado cacao, la fruta? No. Nunca me esperaba Que sea tan ácido. ácido. Este grano de color morado es el que se convierte en el chocolate después de que se fermenta. Me lo vas poniendo también. A ver si así me voy a comprar toda la frutería. Pues muchísimas gracias. Muy amable, hasta luego. Chao. Vamos a ir a visitar a Janet. Es aquí. Señora Janet, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo está? Hoy venimos en especial por los tubérculos. Oye, esto es una preciosidad. Este de acá es racacha. Cacha. Racacha. Racacha. Este es pituca. Y este es la macho. Me huele Pero dulce. sí. Esto es Es un poco Es dulce. Es parecido a la yuca. Este es un poquito más dulce. Este. Generalmente se utiliza en la huatia.
La huatia es una preparación donde se hace una especie de horno con terrones de tierra en el altiplano a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar y se colocan dentro y se cocinan y luego se comen con una mezcla de ajíes. Es una delicia. Es una joya, es más, verla nada más así es un arte, ¿no? Voy a llevar unas cuantas más. Coge tú mismo porque... Voy a escoger yo mismo. Es que esto da pena comérselo. Muchas gracias. Ya. Gracias. Gracias. Nos hemos perdido. El mercado es un laberinto de vueltas. Señor Nicolás. Desapareció mi machete que lo presté. Su ¿Te machete. ha desaparecido el machete? Bueno, el machete, como para perderlo. Ahorita viene. Bueno, Palmiro, cuéntame, mientras está devolviendo el machete. Este es un producto del norte, chiclayano. Es un zapallo. Y es de los pocos productos del Perú que tiene denominación de origen. Ah, wow. Madre mía, hoy. Se me están poniendo los pelos de punta continuamente. Es una pasada. ¿Qué tal? Huele como si estuviera ya cocinado, ¿no? Como si estuviera cocinado y ya tuviera todos los aromas de... Increíble. ¿Devolvió el machete? Sí, lo devolví. Esta de acá es una maravilla. Acá le decimos sachaculantro. Sacha quiere decir casi, y este crece en la Amazonía. Esto, si no me equivoco, es ajomacho. No. Ajomacho. ¿Podemos abrirlo, el ajomacho? Los cocineros también somos un poco frikis. Nos gusta hacer foto a todo, ¿eh? Digamos que esto es como un diente entero de ajo. No hay dientes aquí como el ajo que nosotros conocemos. Esto tiene el mismo sabor que un ajo normal. No. Es mucho más potente. Sí. Aquí lo tenéis. Parece una cebolleta. Sí. El ajomacho tiene varias propiedades para la comida y también para limpiar, digamos, la casa. La casa. La casa, pues, digamos, a veces hay malos aires, hay pesadillas fuertes. Las aleja. ¿Me pone medio docena? Muchísimas gracias por todo. Unas tazas de café pasadito. Te he presentado como el chef fundador de la ONG Joria. Sí. Lo que hacemos es optimizar al máximo los ingredientes. Investigamos el valor nutricional de cáscaras, semillas, tendones, huesos y lo convertimos con técnica culinaria en algo alimenticio, delicioso. Pero lo mejor de todo es que llevamos ese conocimiento no solamente a las universidades donde están los estudiantes que pueden pagar por esa educación, sino lo llevamos a los lugares más isolados y pobres de la región de Lima y el Perú. Y enseñamos a las cocineras de albergues, cárceles y diferentes zonas muy pobres a optimizar sus ingredientes. Y así donde cotan menos, comen más. Sabor increíble. Sí, bajamos la alta cocina un poco más a tierra. Bueno, me parece espectacular, ¿eh? Si algún día necesitas de mi ayuda, cuenta conmigo, ¿eh? Buenazo. Ahí me tienes... Oye, yo quiero invitarte, que no se me olvide. Yo con todo lo que aprendo, luego elaboro una receta. Sería un gran honor que vinieras. Es un gran honor que me invites, así que dalo por hecho. Yo voy ahí, como decimos aquí, de cajón. Perfecto. Cuento contigo. La cocina peruana es una mezcla de sabores de 4 continentes. Pero aquí, en el restaurante Amat, Pedro Schiaffino, su chef, está dedicado en cuerpo y alma a recuperar las raíces, la cultura y las tradiciones de la Amazonía. Peña, ¿Cómo ¿qué tal? estás? ¿Qué tal, amigo? Bueno, aquí en Perú todo el mundo está empezando a hablar de esta cocina amazónica. Venimos hablando de la cocina amazónica hace ya unos años, pero recién como que está tomando cierto protagonismo. Y no solamente en Perú, Latinoamérica. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Un poco te voy a llevar por los ingredientes
Me vas a enseñar ingredientes que yo no conozco. Y eso, No, eso algunos me- sí, esto conoce. La oreja de Judas se produce en todos los bosques tropicales del mundo y es parte de la tradición de las comunidades indígenas. Pero esto es una semilla, familia del cacao. Nosotros le decimos macambo. Yo creo que va a entrar al mercado próximamente. Macambo. Aquí fuimos los primeros en mostrarlo. La cúrcuma. Esto es la base del sabor amazónico. El culantro o el sachaculantro, los ajíes que son muy importantes. Esto de acá es el ají dulce, no tiene picor. Y después tenemos, mira estos colores qué maravillosos. Bueno, una maravilla. Estos sí son picantes. Son pequeños pero matones, que decimos en España. Masato, que básicamente es la yuca cocida y fermentada. Ajá. Y esta es la bebida de toda la Amazonía. Esto es yuca normal. Yuca normal. Este es el almidón ácido, que es de yuca venenosa. Cuando dices yuca venenosa ya la gente tiene que estar diciendo, ¿cómo Sí, que yuca venenosa? tenemos ¿Pero qué un- plato va a hacer? Bueno, sí, al costado del restaurante siempre tenemos una ambulancia. Para que que todas las yucas tienen cianuro. Y esta de acá tiene una buena concentración de cianuro, que si tú la sancochas y te la comes, te mueres. Para perder el cianuro, ¿qué tienen que hacer? Tienen que fermentarlo. Una historia muy penosa hace poco, con todo este conflicto de Venezuela con el gobierno. Mucha gente no tenía que comer y entraban a las chacras, a las huertas y se robaban la yuca. Y familia completa, Wow. pero por este tema. Pero te lo digo ¿por qué? Porque es real. Y ahora, un ingrediente, tucupí preto en Brasil y el tucupí. Es el caldo de la yuca fermentado y cocido y reducido. Hace 4 años que venimos trabajando con comunidades, lo descubrimos, se utiliza para construir sabor. Es como un umami natural. Y tenemos el paicho de pirarucú, el pescado por excelencia en la Amazonía. Entonces, la preparación es súper rápida. Tú me vas a ayudar. Venga. Vas a sazonar sal, un poco de comino y la mezquina. Voy a usar el masato fermentado que me gustaría que lo pruebes. Ya, esto está sobrefermentado. Es puro fermento. Europa utiliza el vino casi siempre para cocinar, acidez, sabor, Claro. color. Bueno, nosotros tenemos la chicha, tenemos el masato Me acabas de dar una idea estupenda. y vamos a meterle un poco más de caldo. Es un caldo de crustáceos y... Un fume de pescado, vamos. Sí, sí, sí. Vamos a meterle sachaculantro. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. Sí. Estos. Aplastado siempre. ¿Así? Claro, porque vamos a sacar el aroma, pero no va a picar mucho. Perfecto. Venga. Y vamos a meterle esas orejas de Judas también, ¿ah? A ver, probemos esto, ¿qué tal está? Fíjate, acaba de cambiar totalmente el sabor, que lo que me has dado a probar antes del fermento tiene hasta un ligero sabor a ceviche. Buenazo, que digas eso. Además, nosotros tenemos mucha costumbre de que los platos que hacemos tengan mucha acidez. Que quizás cuando tú vienes de Europa te puede como que chocar un poco. Pero de A mí verdad me pone los pelos de punta y me encanta. te va de alguna manera atrapando poco a poco y te va volviendo un poco adicto. Peña, vamos a rellenar. Esto es una graminácea, nosotros le llamamos pacamoto. Metemos ahí dentro y lo vamos a cerrar. ¿Me ayudas? Sí. Esto se llama hoja de bijao. Esto es el cogollo de la palmera. Bueno, esto va para la parrilla, unos 15 minutos y lo Pues venga, servimos. a la parrilla. Bueno, bueno. A ver, Peña. Wow. El pescado tiene una textura muy agradable, porque es muy carnoso, porque tiene un puntito de gelatina, es crujiente. Son esos sabores un poco de la cocina peruana. Está lo que nosotros llamamos el cilantro, culantro. Está ese toque ácido de la fermentación. Y luego algo que me ha fascinado, que es la cúrcuma. Yo no sabía, además me ha sorprendido muchísimo, que la cúrcuma era la base de la cocina amazónica. Me has dado, como decía mi abuela, por palo un gusto. Salud. Salud, caballero. Enhorabuena. Bien, Peña. Te agradezco. A mí me encantaría invitarte a una pequeña cena que yo voy a hacer con todas vuestras enseñanzas. ¿En serio? Sí. Dale, cerrado. Desde hace algunos años la cocina peruana está de moda en el mundo entero y además el país lo vive con orgullo. Muestra de ello son los diferentes festivales gastronómicos que se celebran estos días. He quedado con María Fun. Ella va a ser quien me enseñe la auténtica comida callejera de Lima.
María. Hola, Peña, bienvenido. Acá se resume todos los platos típicos de todas las regiones del Perú. Aquí tenéis sierra. Costa, sierra, selva. Para resumir las 3 regiones. Acá tienes comida de la selva. He oído hablar mucho del tacacho. ¿Me podrías poner una de tacacho? ¿Esto cómo se hace? El plátano, pues. Primero lo cocinas, después lo machacas con pollo y chicharrón y viene con su cecina y su chorizo. Contundente. Muchas gracias. ¿Me lo voy a comer yo todo solo? Yo creo que sí, ¿ah? Bueno, voy a tratar de cortar con este cuchillo, ¿vale? No es fácil, ¿no? Lo que no puede hacer el cubierto, lo hace la mano. Es Y ya más está. práctico. Me apetecía esto, además, por probar la cecina. Y allí la utilizamos mucho, pero es totalmente diferente a lo que hacemos nosotros. Esta es ahumado la preparación y Ahumado está, se nota un montón. está buenísimo. Mezclamos también con un poquito con esto, ¿no? Ah, sí, sí. Súper aromático. Sí, No ha sí. cambiado el plato. Está muy bueno. Bueno, María, ¿qué más recomendaciones me haces? Por ejemplo, el ají de gallina Esto es el ají de gallina. es pollo deshilachado, que se hace sancochado. ¿Sí? También tiene miga de pan que ha sido remojada en leche. Tiene ají. Está buenísimo. Se le puede echar un poco de queso rallado si se quiere, darle un toque de gusto. Y se sirve con rodaja de papa, Estoy huevo descubriendo la hora. y aceituna. Es un plato típico de Lima. De momento vamos muy bien. Vamos por otro. Perfecto. Este me ha encantado. Que venga la champañita entonces. Champañita. Uy, esto me suena. Tiene su origen en las señoras que servían en las casas en el tiempo de la colonia. Entonces, los amos no comían nada de lo que son vísceras y ese lo llevaban a casa y hacían sus preparaciones. ¿Qué vísceras está? ¿Hígado? Pulmones, Pulmones. le llaman bofe. Lo voy a comer con papas varias porque este me ha resultado en la boca un poco... Es complicada la textura del pulmón. Yo nunca lo había probado. Me ha dado un poco de respeto, ¿eh? Más recomendaciones. Vámonos entonces al sur. Madre mía. Rocoto relleno. Tiene alberja verde, pasas, huevo duro, la carnecita que ha sido cocida con la cebolla picadita pequeña y todo eso va al relleno. Con cuidado con el picante. ¿Sí? Madre Pero mía. yo te sugiero comer un cuarto del rocoto y más el relleno. No Vale, lo vale. sé porque Bueno, si tú no- puedes soportar... Te tengo que hacer caso que tú eres la especialista en esto. ¿Lo puedo comer? Ok. No está picante. Bueno, empieza a picar. Me he venido muy arriba. ¿eh? El rocoto tiene un puntito dulce que me está encantando. Muy rico. Picoso, sí. Ah, bueno, Pero bueno, se lleva, ¿eh? Hay que darle una alegría a la vida, ¿no, María? por supuesto. Bueno, yo creo que voy a parar un poquito. Bueno, Si no- descansemos Si porque no, me luego vas a ya- tener que llevar rodando. Así que... Bueno, Peña, bienvenido al barrio chino. Todo esto tiene más de 162 años. Los chinos llegaron casi por ahí, ¿no? Ajá. En aquel entonces se necesitaba mano de obra para las haciendas de las costas peruanas. Ah, mira, estamos viendo ahí el pato Pekín. Claro. Acá es una zona que encuentras los restaurantes chinos o chifa. Chi-fan es el vocablo chino de comer. Chi-fan, comer arroz. Chi-fan es comer arroz. Comer arroz. Ahora estamos en el Salón China, uno de los chifas más reconocidos del barrio chino. De momento aquí vamos a probar un plato que es muy chifa, ¿no? Este arroz chaufa, ¿no? ¡Guau! Ahí está. Se dice de que eran las cosas que habían sobrado después de haber cocinado, te sobró el arroz, trozos de carne, pero en la práctica no es así, ¿no? Porque tienes que preparar tu arroz blanco, hacen una especie de tortilla con el huevo, y ese colorcito que tienes, la salsa de soya que le hemos sillado, Lo primero que te viene es el sabor ahumado del wok. el wok, exactamente. Está muy bueno. Bueno, María, 2 días más aquí contigo y vuelvo a España rodando. Ya que estoy en el barrio chino, te puedo decir xie xie, que es como decir gracias. Pues muchísimas gracias, de verdad. Adiós.
Si hay un plato que es el rey de la cocina peruana, ese es el ceviche. ¿Y qué mejor forma de saber cómo se hace que irme a visitar a una comunidad de pescadores? Allí me está esperando Pedro y su cuadrilla. Bueno, me han prestado un coche automático. Bueno, automático por llamarlo automático. Que me está costando un poquito adaptarme a él, ¿eh? Pasen, pasen. No tengo nada claro si he pinchado la rueda. Hace unos ruidos el coche un poco extraños. No es a mí, ¿verdad? Este coche es un poco extraño. ¡Que voy! ¡Hasta luego! Hola, estoy buscando a Pedro Guapaya. ¿Lo conoce? ¿No? Estoy buscando a Pedro Guapaya. Ah, vaya. Gracias. Estoy buscando a Pedro Guapaya. ¿El de la camisa azul? Ah, vale, los que están ahí desayunando. Venga. ¿Don Pedro? Mucho gusto. ¿Qué tal está? ¿Me tomo un café con ustedes? ¿Ya? ¿Cómo no? Toma asiento. ¿Ustedes a qué hora se levantan? Nosotros nos levantamos a las 6, 5. Vamos a pescar, buscando la vida. Para los hijos, para comer. Está claro. Nos vamos entonces a chambear. Pues nos vamos a chambear. ¿Va a apretar hoy el sol o no? Hoy día sí va a apretar el sol. Ah, bueno, pues es por echarme un poco de crema. ¿Cuál es fundamentalmente el pescado que se coge aquí? Lisa, lorna, coco, cachema. ¿Todos esos valen para hacer el ceviche? Todos esos pescados se prestan para hacer ceviche. Bueno, buen sitio para trabajar, ¿no? Levantarse todas las mañanas y ver esto... Opa. Ya. ¡A tope ahí! ¡Vámonos! Hay que ir muy lejos. ¡A 20 minutos! ¿Cuatro gaviotas te quita algo o no? Esa gaviota va buscando sus pescaditos, al cometita así como... ¡Lisa! ¡Carito, mira, acá está la Lisa, mira, acá está saltando, ¡Hala! Mira, pescado, mírame. A ver los pescados. ¡Ay, va subiendo! ¡Había algo más! ¡Menudo lío! ¿Qué habéis hecho ahora? Porque ha habido un momento de nervios. Los peces. Estaba toda la mancha de pescado, el cardumen, se ha visto. Sí. Se ha visto saltar el pescado. Hemos comenzado a acercarlo para que no se escape. Ahora hay que cruzar los dedos y que... Eso, pidiéndole al de arriba. Pidiéndolas de arriba. Así que nada, nos toca esperar unos segunditos. Tampoco se está mal aquí, ¿eh? Vamos a recoger. A ver lo que hemos pescado. ¿Cómo va la cosa? Que no veo ningún pescado yo aquí en la red todavía. El pescado es astuto. Es astuto. Bueno, mira. Hemos tenido suerte. Una lisa. Una lisa. ¿Dónde lo echamos? Acá. ¡Opa! Pescadito vivo. Una anchovita. ¿No se come aquí la anchoa? El anchoveta nosotros lo botamos porque es el alimento del pescado. Ajá. ¿Me deja, Ricardo? ¿Quieres hacerlo? Venga, a tope. Me tienes que enseñar, ¿eh? Así.
Yo me he estado fijando un poco. ¿Me estoy quitando el puesto? No. Sí, me está quitando el... ¿Cómo me ves? Como que lo hubiera hecho toda la vida, ¿verdad? Ya, mañana. Un tío de agua dulce como yo. ¿Cómo me veis? ¿Me veis suelto? ¿Estás? Estoy muerto ya. Yo no sé cómo lo hacéis esto, Ricardo. ¿Cuántos metros tiene esto? Metro, 350 metros. No sé si me estáis escuchando respirar, pero yo estoy hecho polvo. Ricardo, creo que te voy a dejar, ¿eh? Tú lo haces mejor que yo. Ahí al corso, allá otro. Bueno, pues parece que vamos a tener ceviche. No es fácil esto de estar en una barca, ¿eh? Estoy dudando de mi integridad física ahora mismo. Que esto se mueve un poquito, ¿eh? Ricardo, por favor, deja de mover la barca. ¿No me vas a ayudar? Sí, yo te voy a ayudar, pero en cuanto tengamos que cocinar. Adiós. Bueno, vamos a empezar a hacer el ceviche ya, ¿no? Muchos días os toca comer aquí en el barco. Estamos acostumbrados. Cuando nos vamos lejos también nos quedamos 2 o 3 días en alta mar. Ajá. Digamos que el ceviche es un plato de pescador. El pescado. Para no atorarnos y comer pura pulpa, sacamos. Bien, la tripita la dejamos fuera, Claro. espina fuera y ahora quitamos la piel. Pura pulpa. Aquí tenemos el filetito. ¿Cómo lo cortamos? A ver, lo negrito, voy a comer lo blanco. ¿Eso nos gusta aquí? Acá nosotros sí lo comemos, porque acá está el omega 3. Pues yo lo quiero comer como lo coméis vosotros, ¿eh? Yo, a mí, como si fuera uno más, que he estado recogiendo la red contigo. No me has ayudado nada, pues. Lo más importante es comerlo sin espina. Bueno, está haciendo tiras a la contra. Pues está buena, está lisa, ¿eh? Una carne durita, tersa. A ver, Peña, tú. Venga. Vamos a ver si se me da bien. Ahí está. Bien, buena. Ahí está, ya se queda el corrido. ¿Me quedo en chorrillos? Venga, pues búscame una mujer buena, ¿vale? Y me quedo. Acá las mujeres son pegalonas, ¿no? ¿Pegalonas? Aparte que si no llevas el diario, peor. ¿Por qué ingredientes vamos a echar aquí? Sal, el ajo con el kion. El kion que es jengibre, para que nos entendamos. Venga, ¿qué más? El cilantro, o ¿cómo lo llamáis aquí? Culantro. Este limón pequeñito. Peña, Cuéntame. Tú cortas y yo escribo. Este también es otra base esencial, el ají. El ají, lo que pica un poquito es La avena. la avena. ¿Le quitamos la pepa o no? No, Bueno, estoy haciendo otro color, ¿eh? ya lo cociné. ¿Eh? Ahí sale la leche. Pues. Ya. Ahí sale la leche tigre. ¿Qué me falta? Sal o tal gusto. Yo por mí no le echaba nada de sal. Para mí está perfecto. Está cañón. ¿Está cañón? ¿He dicho él? ¿Está cañón? Ahora voy a picar la cebolla. Todo lo posible fino. A ver, tú. Venga. Buena. Ahí está. Ahí, venga. Bueno. Le voy a sacar una foto. Mi primer ceviche pescador. Bandera. Bandera. Oh, yeah. Bueno, amigos, muchísimas gracias por la experiencia. Si vuelvo a Lima, vendré a veros. Creo que Lima es la ciudad con más restaurantes top que he visitado hasta ahora. Que Virgilio Martínez te invite a conocer su restaurante central, su filosofía de cocina y su menú de altura era una oportunidad que no podía desaprovechar. Hola, Peña, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿eh? Tenía muchísimas ganas de que me enseñaras qué es esto de la cocina de altura. Y es un recorrido o una exploración por la biodiversidad del Perú. ¿Y qué te inspiras para hacer este tipo de platos? La inspiración viene mucho del paisaje, ¿no? De la gente, nuestra cultura, todo lo que vemos. Pues aquí tienes mucha inspiración. Tienes selva, tienes montaña, tienes mar. Mar. Mira, vamos al agua de mar. Sí, mira lo que tengo, navajas
¿Son habituales aquí las navajas? Sí, sí, bastante. Relacionado al ceviche, es algo que culturalmente para nosotros es muy importante. La salsa también va relacionada a la leche de tigre con una crema de lima. El pepino melón, Sí, ¿no? el pepino melón crece en el desierto muy cerca al mar y es que juntamos el mar con la tierra, ¿no? Con algas, prácticamente ese es un plato que decimos que está a nuestra altura, ¿no? Acá, Lima. Lo voy a terminar con unos erizos encima, también para enfatizar estos sabores de mar. Vamos a un plato, ya subiendo un poco a los Andes, mira estas maravillas, ¿no? ¿Esto es un maíz? Maíz. Hoy en día estamos viendo casi 70 razas de maíz, y así le llamamos razas de maíz. Mira estos crocantes que están acá, que se ponen encima de las esferas. La salsa la hacemos con las cáscaras de maíz, que las quemamos y luego hacemos como un demi-glace. Ahora vamos a 2.300 metros. Estamos trabajando con paltas que las cocinamos sobre una piedra caliente. La salsa que sacamos de una raíz, acá le llamamos arracacha. Se llama kiwicha. Le damos color con ciertas plantas. Y acá puedes ver, mira, el mar de los Andes, el Valle Andino. Falta la Amazonía. Lo haremos cuando regreses. Vale. De vuelta. Yo quiero probarlo. Por favor. Pues tú me dirás, porque para mí es algo de todos los días. Bueno, de las últimas 2 semanas, digamos. Bueno, está genial. El dulce, el salado, te entra todo en la boca. Esa suavidad en boca, además, que tiene las texturas justas y necesarias. Acidez justa. Está genial. Mira, para mí, con que te sientes transportado, yo creo que con eso lo logramos. Tu cocina es espectacular. Gracias. Y me voy con un buen sabor de boca de aquí, sabiendo una filosofía nueva y una cocina diferente. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. No, encantado de tenerte. Tienes que venir más tiempo, ¿ah? La comida callejera en Perú es un no parar. He quedado con Catherine Contreras, periodista gastronómica, que me ha dicho que a estas horas lo que se lleva son los camioncitos del sabor. Creo que me estás esperando, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. La gente ahora viene a lo que viene siendo los food trucks, ¿no? Sí, si quieres que te cuente qué es lo que caracteriza nuestra comida ambulante, pues tenemos los anticuchos. Los anticuchos, que, bueno, digamos es una de las referencias de la comida callejera, pero que es de un ingrediente un poco particular. Creo que mejor es ir comiendo uno y ahí te lo explico. Pues me parece fenomenal. ¿Has probado anticucho? No, es la primera vez. Qué bien. Bueno, ¿Qué lleva? el corazón de la res. Es un corte muy fino y Pero tiene un marinado especial, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, porque Exacto. ese olor que desprende cuando pasas por un puesto Sí. no es solo de la carne. El ingrediente principal es el ají panca, que es este ají colorado, Colorado. seco, ¿no? Muchas gracias, caballero. ¿Lo coméis de alguna forma? Tírale con la mano. Sabe a barbacoa, espectacular. Buenísimo. Fíjate que el corazón está un poquito, no crudo, pero Tiene que estar- levemente cocido. Tiene que estar rojito. Exacto. Si no, sería demasiado duro a lo mejor. Sí. Fijaos. La gente que nos esté escuchando y esté diciendo, ¿están comiendo corazón? Sí, estamos comiendo corazón. Como cualquier otra parte de la ternera, la vaca, es un músculo. Y los músculos son los que están buenos. Pero esto está realmente bueno. En España tenemos una cosa que llamamos pinchos morunos. Ya. Y tiene ese cierto toque, ¿no? Al pincho moruno, con la brasita. Ajá. y demás. Ah, bueno. Muy bueno, realmente bueno. Rico, taquito, rico, taquito, rico. Taquito, rico, taquito, rico. En Perú hay una larga tradición de dulces. Y yo, como soy muy goloso, voy a ver si me pruebo todos los que pueda. Todos los que pueda, sin que se me caigan los dientes. Esa mi cumbia nunca va a parar. Es tan potente, que la vuelta al mundo rápido va. Revolución caliente para rechinar los dientes, azúcar, clavo y canela,
para rechinar las muelas. ¡Revolución! Hola, buenas noches. Vende champús. Sí, cómo no, acá tengo mi champú limeño. ¿Pero qué es el champú limeño? Una especie de mazamorrita. ¿Me daría uno? ¡Claro! Es un postre tradicional ancestral. Es de la época de los incas. Tiene trocitos de piña. Piña, manzana, pera, membrillo. Pues nada, me está sabiendo, como diría mi abuela, a teta. Riquísimo, me ha encantado. Cuídese mucho. Ya. Un placer. Ya. Y a seguir haciendo esto tan bueno. Hola, ¿me podría decir qué es el rafañote? El rafañote es uno de los dulces limeños más antiguos de la época del virreinato. En ese entonces se le decía el dulce de los pobres, creado por los esclavos negros. De las sobras que quedaban, ¿no? Del queso fresco, del pan tostado, la cáscara de naranja, las nueces, la bola de chancaca, ¿no? Pues yo quiero probar uno. Wow, ha echado, pero bien de miel, ¿eh? Hay mucha mezcla de sabor aquí. Es por el queso fresco, es las almendras, el coco. Digamos que es como una y el Macedonia de un poquito de todo. Exacto, son recetas de las abuelitas que le llaman. Pues continúe haciendo estos postres, que no se pierda. Claro, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Caballero, acá están los buenos picarones. ¿Esto se llama picarones? Claro, picarones Leonor. ¿Quién es Leonor? Yo. Me gustaría comer uno, pero antes me gustaría que me explicara qué son los picarones. Los picarones tienen camotito, zapallo, anís, vainilla y le llamamos picarones porque es con harina de trigo. ¿Se hace toda una masa? Una masa y se bate. Se bate hasta que suba. ¿Me da un picarón para probar? Para probar. Lo que se come se cría. Es un buñuelo con sabor a anís, bien fritito y con una especie de miel que le echan por encima. Riquísimo. A la ra. Picarones. Picarones. Ra. He venido hasta el restaurante Maido. Especializado en comida Nikkei, que está catalogado entre los 50 mejores del mundo. Me espera un buen amigo y mejor chef, Mitsuharu Tsumura. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, amigo? Vamos a hacer un platito ahora para que pruebes. Vamos a hacer un tiradito. ¿Un tiradito? Me gusta la idea. Que es un plato icónico de la cocina Nikkei porque, de hecho, une lo que es el sashimi con el ceviche. Enséñame cómo haces aquí el tiradito. A ver, mira. Primero, el zumo del limón. Lo exprimimos solamente por la mitad nomás, para no retirar los aceites de la piel que llegarían a amargar la preparación. Ají limón. Lo voy a partir así porque no quiero que me caiga el ojo, porque es peligroso. Es picante, ¿no? Sí, pero es súper aromático. Apio. Vamos a coger el apio un poquito nomás y vamos a meterle con un golpe para que suelte los sabores. ¿Qué más? Ajo rallado. ¿El ajo aquí es potente? No es tan fuerte el ajo. No es tan fuerte como en España, ¿no? No. Jengibre rallado. Hojas de culantro. A mí me encanta. Esto es una de mis hierbas favoritas. Sí. Todavía no tiene nada, o sea, tiene el limón nomás. Es muy potente el limón. Sí, una buena cantidad de sal. Acá tengo dashi. El dashi, que es una preparación base japonesa, alga kombu y katsuobushi, que es ese bonito en escamas que se ha puesto Exacto. también muy de moda, que encontráis ya en cualquier hipermercado. ¿Cómo lo ves? Falta una cosita más. Ya esto es otra cosa, ya ha cambiado. Ha cambiado un montón. Y acá tengo ponzu. El ponzu es una salsa cítrica de soja. Ya tenemos, ya tiene lista. Ya, importante tenerla fría. Más pro todavía, agarras tu fumet, lo congelas y le tiras el fumet congelado como un cubo de hielo a tu preparación. Cosa que no le sube la temperatura. Secretazo ahí. Y no aguas la preparación. Estas son zarandajas, son unos frijolitos. Lo que hemos hecho básicamente es cocerlos. Y le hemos echado un poquito de ají amarillo. Tenemos esa preparación, es como hacer un hummus. Pero de zarandaja. A mí me encanta el juego que se da con el pescado. Cremoso y a la vez fresco. Y unos golpes
Esto me interesa mucho, porque luego la gente que en casa dice, ¿cómo hacéis estas cosas? ¿Tenéis un molde? Pues no, mira, con 2 golpes... Y queda un círculo perfecto, ¿no? Acá tengo el buri, que vamos a hacer básicamente... Es interesante cómo maneja el cuchillo. Siempre un solo corte, ¿no? Un solo corte, sin dudar, ¿no? Sin dudar. Me encanta el manejo del cuchillo. Vamos a hacer un poquito ya de decoración y cositas. Sacar unos aros. Canchita. Esto básicamente es un maíz seco y tostado. Cómete una. Llevo viéndolo ahí un rato y estaba deseando comérmelo. Chalaquita esta. Chalaca le llamamos nosotros a este picadillo de cebolla, cilantro y ají. Brotes. ¿Por qué tanto cilantro? Porque le va bien el culantro a esos platos, ¿ya? Sí, porque le aporta ese frescor, ¿no? Sí. Esto acá es palta o aguacate. Prácticamente casi como un guacamole. Exacto. El de ponzu. El famoso ají amarillo. He hecho una crema. Un buen aceite de oliva. Lo único que falta es la salsa. Ah, bueno, claro. Y la tenemos acá. Nos falta la salsa. La leche tigre. Que cura todas las penas. ¿A comer? Pues a comer, A quiero comer. probarlo. ¿Cómo recomiendas? Cuchara. No lo mezcles porque la idea es que cojas Desde de abajo. Sal. Esta mezcla de sabores son de las que te ponen los pelos de punta. Y a mí me encantan. Te meten un golpe en la cabeza, empiezan a aparecer los sabores, porque ahora me está apareciendo esa mezcla de lava, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Zarandaja. Muy bueno. Bueno, la comida Nikkei. Cuéntame un poquito qué es exactamente y hacia dónde va. A mí no me gusta utilizar la palabra fusión, la verdad, porque muchas veces la fusión te lleva a la confusión y es un poco de todo y un poco de nada. Pero en el caso de esta cocina, los inmigrantes japoneses vinieron al Perú después de la revolución industrial. Muchos campesinos se quedaron sin trabajo en Japón. Fue un contrato de gobiernos y no regresan a Japón porque les fue muy bien o porque les fue muy mal. Entonces se establecieron acá y como eran tan pocos, no se aislaron. Se tuvieron que integrarse con el peruano y es ahí que nace ese mestizaje entre culturas. Tienes una parte de historiador y esto es muy bueno para saber entender lo que haces y lo que ofreces a tus clientes. Sí, yo creo que es importante saber de dónde vienes. O sea, si vas a hacer cocina creativa, lo primero que tienes que aprender es la tradición. Que sin tradición no hay innovación. Pues muchísimas gracias, de verdad. 1, por recibirme y 2, por enseñarme. Gracias, amigo. Un verdadero placer. Cuídate mucho. ¿Qué os pensabais? ¿Que me iba a ir del Perú sin probar gusanos, hormigas o saltamontes? Claro que no, guapis. Con lo que me gusta a mí la comida extraña, no podía perderme el cuy. Y en Pachamanca, la casita de Ricardo, lo preparan estupendamente. Ricardo, Hola, ¿cómo Peña, estás? ¿todo bien? Muy bien. Este es el famoso cuy. Exacto, es el cuy. He oído hablar mucho de él. Es una comida ancestral nuestra y por lo tanto para nosotros es cuestión cultural comer. Esto es el plato más típico del Perú. Correcto, es que no se puede entender una persona de la Sierra del Perú que no coma cuy. El cuy. Bueno, pues cuéntame un poquito cómo lo vamos a hacer. Mira, le pasamos primeramente el limón. Lo que va a hacer el limón en sí es que sea crocante. Va a quedar crujiente. Sal, pimienta. Para que no se arquee, cuando esto se vaya a poner en la sartén, ponemos piedra. Decir piedra en quechua significa chacta. De ahí que se conozca en Arequipa que es el cuy chactado. Entonces, Sería el cuy empedrado, ¿no? Más o menos la traducción que me acabo de inventar. esto de aquí es un ají dulce. ¿Ves? No pica esto. No. Ahora lo que nos queda es enharinarlo. Este es un maíz deshidratado molido. Lo vamos a freír. Lógicamente. Y aquí viene la chacta porque se Y va. aquí viene la piedra. 15 minutos por lado. Normalmente en la sierra se va a comer cosas grasas. El cuy no tiene esas cosas y ahí vamos. Que tú hablas de la sierra como que estás hablando de unas montañitas, pero son los Andes. Los Andes. El segundo sistema montañoso más alto del planeta. Exacto. Que pesa, ¿eh? Sí, me parece. ¿Le doy la vuelta? Claro. Y le ponemos la piedra otra vez, ¿no? Ya no hay necesidad, Ya no hay necesidad. porque ya evitó el arquearse. A ver tú, Bueno. tú dale el play de honor. No temas. Ahora mismo, esto parece cochinillo. Tiene el crocante así de la piel, doradita, rojiza. Así, directamente, porque tiene unos huesos muy pequeñitos, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a probar el cuy, que es una especie de cobaya. ¿Correcto? Yo lo voy a coger con la mano. Sí, aquí comemos en mano. Está muy bueno. Cuando decía que me recordaba el cochinillo es que, además,
de sabor me recuerda al cochinillo. Es una carne muy suave, muy mantequillosa. ¿Y esto con qué lo acompañamos? Mira, es la chicha de jora, es nuestra bebida nacional. Chicha de jora. Es un fermentado de maíz. Digamos que es como una especie de cerveza de maíz. Sí, pero muy light. Bueno, pues nada, brindemos. Está dulzona y sabe a fermento. Sí. Hay que tener cuidado con esto. No, no marea. Vale. Tú sabes que yo con todo lo aprendido durante este viaje elaboro una receta y a mí me gustaría invitarte. Te lo agradezco infinitamente y sé que aprenderé algo más contigo. Era un honor recibirte. Bueno, pues llega el momento de cocinar. Aquí, en la Universidad San Ignacio de Loyola, me van a prestar sus cocinas para que haga una receta top. Rodrigo, que es japonés, ¿no? Sí. Me va a echar una manilla. ¿Me vas cortando la cebolla y todo esto? Gracias, Rodrigo. Vamos a hacer una receta muy arriesgada. Voy a hacer un tartar de corazón, emulando un poco que aquí se come mucho el corazón de los anticuchos. Primera parte de la receta. Esta remolacha la vamos a cocer con sal y arena. Sí, con sal y arena. Rodrigo Lagalle me enseñó a hacer esta técnica. Vamos a mezclar la misma proporción. La sal va a hacer que sea menos dulce nuestra remolacha. Y queremos además que tenga el sabor a tierra, como en los Andes. Cuando hacen esos hornos ahí en la tierra. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una pequeña cama y vamos a cubrir bien tapadito. El horno lo tengo caliente. Adentro. Y aquí tengo el corazón. Ya lo tengo totalmente limpio de hebras y de nervios. Lo que voy a hacer va a ser cortar un tartar, que luego mezclaré con la remolacha. El corazón es un músculo y, como tal, es una carne muy magra. Mira, Rodrigo, ven. Lo quiero así de grande, ¿vale? ¿Habías comido alguna vez tartar de corazón? No. Bueno, pues luego lo pruebas. ¡Ay! ¿Te va a dar asco? No fastidies, ¿eh? A mis invitados no les voy a decir lo que van a comer. Lo van a tener que descubrir ellos. Ricardo. Hola. ¿Bien? ¿Cómo estás? Aquí esperando las delicias de Peña. Vamos a probar. Mira, yo creo que él es muy detallista y eso me encanta de él. Cuando estuvimos con Pedro, me explicó una de las salsas base de la gastronomía en la selva. La misquina, yo voy a ver si la replico. Con cúrcuma, esto más o menos va a tener que estar cociendo como 45 o 50 minutos. Pedro me enseñó que para hacer esta base utilizaban el fermento de la yuca. Pero como yo no me iba a dar tiempo a hacer fermento de yuca, lo que sí que venden en cualquier mercado en Lima es la chichajora. Es un fermento del maíz. A ver lo que sale. A la chichajora le vamos a añadir el picante. Sacha, culantro. ¿Cómo huele? Y para adentro. Dejamos aromatizar un rato mientras se va cociendo la cúrcuma. Casi nada la receta. Menudo jardín. Espero que me dé tiempo. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo Hola. estás? Hola, Ricardo. ¿Cómo Soy estás? María. Bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Qué gusto verte. ¿Qué tal? Tengo el corazón ya picado, aparte de partido. Le echamos la cebolla y ají dulce. Necesito que algo amalgame todo este tartar. Un aguacate. Y para adentro. Creo que ya tengo la remolacha. Bueno, no lo he hecho nunca. A ver cómo sale. Bueno. ¡Qué maravilla! Mira, Rodrigo, ¿has visto? Sí, wow. Y lo que quiero son cuadraditos más o menos perfectos de remolacha. Está bien caliente. Está bien caliente, ¿eh? Ay, amigo. Tartar listo. Hola. Maestro. Tanto gusto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, Pedro. ¿Qué tal? Hola. Listo para degustar. Vamos a ir haciendo la salsa. Vale, vamos a pelar nuestra cúrcuma. ¡Qué olor! ¡Me encanta! ¿Por qué están tan ricas las cosas? Le vamos a añadir comino con un poco de ajo.
y un poco de manteca de cerdo. Y a la batidora. Tenemos hecha la mezcla de la cúrcuma con el ajo, con un poquito de comino. Se lo vamos a añadir a la chicha de jora que teníamos aromatizada. Le reducimos un par de minutos y voy con el aguacate. ¿Peña preparó chicha? ¿Ha fermentado maíz? ¿En serio? ¿En tu restaurante también tomó chicha jora? Sí. A ver, un salud, pues. Salud. Amigo, salud. Saladita. Para hacer los rollitos necesito un poquito de aceite. Lo extendemos un poquito en el papel film. Vamos a sacar láminas finitas. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues cogemos el relleno y ahora llega lo complicado. Hacemos así, apretamos un poquito y tenemos un rollito. Tengo aquí la salsa, le vamos a ir añadiendo un poquito a todos. Les he puesto un producto muy típico de aquí, la quinoa, esa sí que la conocéis, ¿eh? Y lo voy a terminar con unos pétalos. Vale, chicos. Te pasaste con la chicha, Peña. Sorprendiendo de arranque, ¿eh? Bien, Peña. Peña, ¿qué tal? Muy bien, María. Sorprendiéndonos. Pero sí, cuéntanos de la chicha, porque es lo que también nos ha La sorprendido. chicha, pues nada, dijimos, si me tienen que esperar un poquito, pues que me esperen con una chicha. Os explico un poquito, pero tampoco quiero contaros demasiado. A lo largo de estos días me he dado cuenta de que aquí en Perú estáis muy orgullosos de vuestros antepasados, de la forma de cocinar y de vuestras raíces, ¿no? Y yo quería hacer pues, un pequeño homenaje, ¿no? A esas raíces, a esa cocina ancestral, y lo que he hecho ha sido parte de este plato que lo he cocinado aquí, ¿de acuerdo? Esto es tierra y sal. Excelente, como una guatia, ¿no? Eso es. Qué espectáculo, ¿eh? Qué lindo. Lindo, mira el olor, ¿eh? El olor que sale es espectacular. Está buenísimo. Está buenazo, ¿eh? ¿Y el jugo de qué lo has hecho? Está buenísimo. ¿Notáis ese sabor a tierra? Sí, sí. Tiene un ingrediente secreto, que es el que quiero que me saquéis. Yo le siento una proteína ahí. Sabe como una piel, algo. Sabor. Parece pescado, ¿no? Y lo has teñido con la remolacha. Realmente no, corazón. Qué pendejo. No te creo, corazón de vaca. Corazón de vaca. Está buenazo. Más ahumado, ¿no? No he hecho nada. ¿Está crudo y punto? Crudo y punto. ¿Sí? ¿Cuándo habéis comido alguna vez corazón crudo? Bueno, corazón crudo comemos el anticucho, ¿no? Semicrudo. El anticucho me fascinó y tenía que meter el anticucho. Pero ¿sabes cuál es lo interesante? Lo que empuje el sabor y te confunde por todos los lados, pero le da una armonía es la remolacha. La remolacha. Buenísimo, ¿eh? No me esperaba lo del corazón, aunque sí estaba pensando, este tiene una proteína. Y hay una remolacha que es menos roja que la remolacha. Ese era el corazón. Y es el corazón. ¿Será incorporado a la carta de tu restaurante? Este plato, pues, probablemente, de todos los países que he visitado, ya empiezo a meter una cosita, una cosita. Esta salsa que me enseñaste va fijo. El cuy porque no lo puedo exportar. ¿Qué te llevas para la casa? Esta filosofía de recuperar sabores ancestrales, que me encanta, o sea, me parece que a lo mejor nos habíamos desviado un poco en la cocina. Estábamos yendo hacia una cocina un poco sin alma. La verdad que sí se ha sentido el Perú aquí bastante, bro. Mira, Un montón, es increíble, es pequeño, pero te deja la sensación. Potente, exactamente, es la palabra. De todo corazón, gracias por esta gran experiencia. Bueno, por Perú Eso. y por su gastronomía. Muchas Gracias. Gracias a ti. En lo referente a cocina, Perú juega en otra liga. Ha sido un auténtico honor que me hayan abierto las puertas de sus casas maestros de la gastronomía como Pedro Miguel, que me contagió su entusiasmo amazónico. Como Virgilio, con su fascinante cocina por alturas. O Micha, que generosamente compartió sus trucos y me conquistó con sus explosiones de sabor. Y me siento privilegiado por haber sido uno más en la embarcación de Pedro y su cuadrilla. Perú me ha conquistado por sus sabores, por su diversidad y sobre todo por su gente cercana, creativa y humilde. Sé que será un país que visite una y otra vez,
Y quién sabe, quizás vuelva para quedarme.